Buenas. El tema del crecimiento económico es uno de los temas más importantes para Costa Rica. Costa Rica es un país que durante las últimas décadas ha crecido a una tasa más o menos menor del 2% en términos per cápita. Esta es una tasa que equivale a duplicar el ingreso per cápita en más o menos 35 años. Es una tasa mucho menor a la tasa que han logrado crecer otros países que han dado el salto de país de ingreso medio a país de ingreso alto. Y entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿por qué Costa Rica no logra dar el salto a una tasa de crecimiento no del 2% per cápita por año, sino ojalá del 6-7% per cápita? Y la respuesta es la productividad de Costa Rica no crece a la tasa que crece en esos países. La productividad de Costa Rica es relativamente baja en función de esos países. Por ejemplo, la productividad de Costa Rica es un 25% de la productividad de los Estados Unidos. Es un tercio la productividad de los países promedio de la OCDE. Ahora, ¿de qué depende que crezcamos en términos de productividad? Es decir, producir más con la misma cantidad de recursos o producir lo mismo utilizando cada vez menos recursos. Bueno, eso depende de tres cosas o tres grupos de cosas. Depende de las capacidades domésticas de innovación de las empresas, qué tan innovadoras son, qué tan capaces son de tomar conocimiento y transformarlo en mejores bienes y servicios y llevarlos al mercado, o mejorar procesos de producción o mejorar procesos de comercialización. La otra cosa que es fundamental para la productividad es que en una economía los recursos se canalicen desde unidades productivas muy bajas hacia unidades productivas muy altas. Y en nuestro país hay demasiados obstáculos para que eso pase. ¿Por qué? Porque tenemos poco nivel de competencia, caso del arroz, caso del azúcar, caso del recope, caso de la electricidad, etcétera, que encarece enormemente la producción. Y por último, pero no menos importante, están todos los factores externos de los cuales depende la productividad. Factores como cuáles: la disponibilidad de recursos humanos, un tema fundamental para Costa Rica. Estamos hoy día en una crisis porque por un lado tenemos un gran nivel de desempleo de personas que no pueden ser absorbidas por el mercado laboral porque no tienen las competencias para ser absorbidas por el mercado laboral. Y por otro lado tenemos una gran demanda insatisfecha porque no tenemos costarricenses con las capacidades para ser absorbidas por esas otras empresas. Ese es un tema al que hay que entrarle, un tema muy complejo, pero un tema que no se puede posponer. Por otro lado, tenemos otro tipo de problemas ahí relacionados con el acceso al financiamiento por parte de las empresas, todo el tema que tiene que ver con acceso a la infraestructura y sobre todo infraestructura digital hoy día. Y por último, pero no menos importante, todo lo que tiene que ver con el marco institucional y todo lo que tiene que ver con el entorno, con lo que es el clima de negocios, que en el caso particular de Costa Rica no es el más atractivo para las empresas, principalmente domésticas. Entonces, en síntesis, el principal reto que Costa Rica enfrenta hoy día para poder crecer de manera significativa es incrementar significativamente su productividad, y eso, como lo he explicado, depende de las acciones que tomemos en diversos campos.